crecimiento y la verdad que me pone muy contento verte con todos los logros que generaste aquí. Y un equipo, sobre todo el equipo humano, que vale oro. Marcelita, las dos Marcelas. Está allá en el fondo. Esa vale oro. Bueno, yo les voy a hacer una charla así general de las posibilidades que hay actualmente en cirugía refractiva, que son muchas. Y bueno, acá todos son expertos oftalmólogos, pero básicamente todo paciente que es candidato a cirugía refractiva, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, ver los antecedentes, qué expectativas tienen. Quizás este es el punto más importante en el paciente que quiere una cirugía refractiva, sus expectativas. Con el tiempo uno va adquiriendo la habilidad de ver qué paciente es bueno o mal candidato para una cirugía refractiva. Y bueno, investigar siempre enfermedades generales, oculares, trastornos cicatrizales, si hay embarazo. Ustedes saben que hay contraindicaciones absolutas, como el queratocono. El ojo único, esto a veces es discutible. Me he peleado con varios colegas con respecto a esto, pero a mí no me gusta hacer cirugía refractiva en un ojo único. El ojo seco severo, la queratopatía de exposición, el herpes y todas aquellas enfermedades autoinmunes que ustedes conocen. Y después contraindicaciones relativas que son discutibles según el tipo de cicatrización del paciente, si hay diabetes, si está controlada, si no está controlada. Bueno, y dentro de los exámenes preoperatorios, como cualquier otro examen oftalmológico para cualquier otra cirugía, obviamente importantísimo en caso de cirugía refractiva, todo lo que tiene que ver con la refracción manifiesta y la cicloplégica. Nunca olviden la cicloplegia, que nos saca de dudas cuando no estamos seguros, especialmente en aquellos pacientes hipermétropes jóvenes. Un buen examen biomicroscópico, un buen fondo de ojo con indentación, si es posible, cuando manejamos ojos miopes. Y bueno, la paquimetría, la presión ocular, todo esto no los quiero aburrir. Y actualmente lo que se está usando mucho es el estudio integral de la córnea, no solo conformarse con la información que tenemos en cara anterior de la córnea, sino también si podemos disponer de algún equipo que nos muestre la cara posterior, que van a ver más adelante que es importante. Y después hay exámenes complementarios más específicos según la cirugía que estemos proyectando. Si vamos a colocar una lente fáquica, obviamente tenemos que conocer bien cómo está el endotelio, tanto en cantidad como en calidad de las células es importante. La profundidad de cámara, que lo estudiaremos con equipos especiales como el Visante o OCT de cámara anterior, para ver si tenemos espacios suficientes en el caso de que queramos poner una ICL o una Artiflex, lo que a ustedes les guste. Bueno, y esto es un pequeño gráfico que es de utilidad. Si bien hay otras alternativas, tenemos varias condiciones que podemos corregir, como la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, la presbicia, y según cada caso podríamos optar por la colocación de anillos en un astigmatismo irregular o en un queratocono, quizás en un paciente que quiera tener visión multifocal, la extracción del cristalino, o cuando tenemos una paquimetría disminuida o límite, optar por una cirugía de ablación en superficie, o bien una lente fáquica en algunos de los casos. Pero este último me parece importante. Hay muchos pacientes que vienen a buscar una solución y uno se siente casi obligado a encontrarle una solución. Y muchas veces ahí es cuando uno comete errores, cuando empieza a operar pacientes que están en los límites de lo indicado.
Por eso hay que aprender a decirle que no a un paciente. Y muchas veces esos pacientes no los perdemos, al contrario, son pacientes muy agradecidos. Hay que ser sinceros, no meterse en casos limítrofes que podamos llegar a tener algún problema. Saber decir que no, mostrarle la salida a un paciente. Si es un ojo seco y no lo podemos solucionar, no insistamos. No es buena la cirugía para vos, vas a tener problemas después, es un dolor de cabeza en la sala de espera. Bueno, y acá un poco para interactuar con ustedes les muestro una serie de ejemplos en que nos encontramos todos los días, en que no sabemos qué hacer. Un paciente de 34 años con una miopía moderada, con buena topografía, bien simétrica. Ahora, tiene esto, la paquimetría que ustedes la ven un poquito en el límite. Si bien el astigmatismo es simétrico y regular, una pupila relativamente normal. ¿Ustedes qué le indicarían a un paciente así? ¿O le pedirían algo más? No sé. Bueno, en este caso lo que hay que estudiar siempre que tenemos paquimetrías limítrofes, si nosotros, ese paciente parecía un buen candidato para una cirugía de superficie, no un LASIK, pero quizás una PRK. Pero para eso tenemos que conocer la superficie posterior de la córnea, que vemos ahí, que con el examen del Pentacam nos está mostrando una zona roja ahí y muchas alertas que la cara posterior está protruyendo. Esto es una ectasia posterior y sería un desastre si lo operamos. Entonces, siempre que tenemos paquimetrías limítrofes, estudien la cara posterior del paciente, por más que la topografía pareciera perfecta y regular. Siempre, entonces, este paciente, o la salida, o quizás pensar en una lente fáquica. Y acá tenemos otro caso, ya con una miopía mayor, buena topografía, simétrica, regular, astigmatismo ortogonal, buena paquimetría, quizás para esa cantidad de dioptrías, astigmatismo simétrico, regular, cara posterior estaba perfecta. ¿Le llama la atención alguno de estos datos que pueda llegar a ser una contraindicación para este paciente, para corregir eso con láser? Bueno, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. El tamaño pupilar. Pacientes con pupilas muy grandes, cuanto más grande la pupila, mayor necesidad de tejido vamos a necesitar para ablacionar la misma cantidad de dioptrías. Fíjense cómo cambia la necesidad de tejido cuando la pupila es menor, que necesitaría 108 micrones, y en el caso de este paciente ya pasaría a una ablación bastante profunda de 130, y ahí entramos de nuevo en los límites. Entonces tengan en cuenta siempre la pupilometría, que se puede ver con muchos equipos sin necesidad de tener un pupilómetro, lo podemos ver incluso hasta con el autorrefractómetro. Tengan mucho cuidado, sobre todo cuando van a poner lentes fáquicas, que tienen un limitado diámetro de la óptica, o cuando uno va a poner anillos, que muchas veces no presta atención a eso. La pupila es un dato muy importante a tener en cuenta. Y acá un caso de un hipermétrope, una hipermetropía bastante elevada, con esas queratometrías, buena paquimetría, buena topografía, pónganle que cara posterior también estaba perfecto, esa profundidad de cámara. Si yo quisiera hacerle láser, ¿ustedes piensan que es un buen candidato? Claro, bueno. Recuerden que está muy bien lo que decís. La queratometría es importantísimo porque en el caso de la hipermetropía nosotros tenemos que incurvar la córnea. Por cada dioptría de hipermetropía que incurvamos, es una dioptría de queratometría más. Y nunca podemos superar los 48, porque ya empezamos a tener aberraciones y demás. Entonces, en este caso, no podríamos incurvarla. Entonces nos quedaría una segunda opción, quizás, o una tercera. Pero si uno quisiera ponerle una lente ICL
tenemos esta otra limitante, ¿no? Que es muy común en estos hipermétropes, que en general no tenemos espacio para otra opción. Y como es un paciente joven, ya nos quedaría el último camino, que es decir, sacar el cristalino, que también es controvertido en un paciente joven. Por eso, bueno, depende de muchas cosas. A veces el aspecto médico-legal no nos ayuda mucho en caso que no nos vaya mal. Por eso yo soy más partidario de después de los 50 y pico, ¿no? El cambio de lente. Y bueno, y acá ven un caso que ya la topografía no está tan buena. Sin embargo, tiene una buena paquimetría y es una miopía baja. ¿Ustedes qué piensan en esto? ¿Harían algo a este paciente? Una de las cosas que lo primero que tiene que preguntarle a este paciente es: ¿hiciste reposo de lente de contacto antes de hacerte la topografía? Esa es la primera pregunta antes de echarlo, digamos. Bueno, este paciente no había hecho reposo. Entonces, es algo muy importante eso. Por lo menos 7 a 10 días para las lentes blandas y a veces hasta más de 30 días para las flexibles. Fíjense cómo el mismo paciente, topografía perfecta. No tengo acá el Pentacam, pero era perfecto. Entonces, primera pregunta cuando hay una simetría o una topografía rara: ¿hiciste bien el reposo? Y bueno, y por último, así dejo el resto, un caso de alta miopía, un ojo contralateral hemétrope, un fondo de ojo con cambios miópicos pero sin lesiones periféricas, pero una paquimetría obviamente insuficiente para corregirla con otro método que no sea la colocación de una lente fáquica. ¿Les parece que está bien para poner una lente fáquica? Tenemos buena profundidad de cámara, buena pupila. Quizás falta un estudio extra que le harían a un paciente así. ¿Sabe esa doctora? O vino a mi clase anterior. Muy bien. Esos pacientes son muy peligrosos, si lo sabe Molina, que anda por ahí. Son pacientes que muchas veces esos ojos no los usaban y si vos lo haces ver, muchas veces tienen diplopia y hay que hacer un examen sensorial a estos pacientes muy importante porque es una pesadilla la diplopia en estos pacientes. Si bien puede llegar a ser reversible, de último uno le saca la lente, pero es preferible evitarse el dolor de cabeza. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, les agradezco mucho.